Bienvenidos al primer seminario de este año. Arrancamos con una nueva jornada de seminarios vocacionales y arrancamos además de la mejor manera, porque en esta ocasión decidimos cambiar un poquito el formato y hacer, en lugar de un solo ponente, proponer la opción de la mesa redonda, sobre todo para que ustedes se beneficien más de la experiencia de tres profesionales que se desempeñan laboralmente en ámbitos totalmente distintos. Entonces me da mucho gusto que puedan estar con nosotros. Muchas gracias a nuestros ponentes. Creo que definitivamente para los chicos puede ser muy ilustrativo ahorita que están comenzando o que van a dar inicio a su carrera universitaria. Pues bienvenidos todos. Me gustaría comenzar presentando a nuestros ponentes y posteriormente dándoles la palabra para que ustedes puedan presentar su exposición. Bienvenidos a todos. Tenemos primero que nada a Alejandra Infante Blanco. Ale, además de ser maestra de INADE, es doctora en investigación educativa por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en psicología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y licenciada en psicología por la misma institución. Ale ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación y en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Se desempeña como profesora de cursos sobre metodología de la investigación, formación sociocultural y escritura científica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Tecnológica de San Luis Potosí y como profesora de la modalidad a distancia de la Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes. Los temas de investigación sobre los que versan sus publicaciones son la transformación de familia en el marco de la posmodernidad, prácticas de crianza, modelos parentales, condiciones de desigualdad en familias latinoamericanas e involucramiento familiar en la educación. Su último artículo se encuentra en la revista Cinética en el número 54 del año 2020. Bienvenida, Ale. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias, Elene. Es un gusto de verdad compartir con todos los chicos de INADE. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptarla. Tenemos también a Eric Montes Agajón. Eric tiene 8 años ejerciendo psicología clínica en consultorio privado, es docente en la Universidad de Educación Productiva y la Universidad de Ciencias y Artes de San Luis Potosí y trabaja en conjunto con la incubadora social Subdirección de Desarrollo Económico del H Ayuntamiento con programas destinados al desarrollo de habilidades psicológicas en el emprendimiento. Bienvenido, Eric, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Elene. Muchas gracias por la invitación al INADE. Estoy bien emocionado porque estoy reencontrándome con compañeros, compañeras de la universidad de aquella generación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Qué bueno que puedan reencontrarse, que seamos un ambiente del reencuentro también entre personas que estudiaron juntos. Eso me da mucha emoción. Y tenemos también al maestro Edgar David Torres Mendoza. Edgar es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es psicoterapeuta, asesor clínico y director de Planesi Psicología. Es catedrático en el área de Psicología Familiar y Clínica en el Instituto de Capacitación Intensiva Región Matehuala, especialista en Sexualidad y Psicopatología de la Pareja por el Instituto Dolto AC, maestro en Psicología Gestalt por el Instituto de Terapia Gestalt Región Occidente, y se ha desempeñado en el área docente para la Universidad de Matehuala, Instituto de Capacitación Intensiva, Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, ha desarrollado conferencias y talleres en el Altiplano Potosino, además se ha desempeñado en el área de la psicoterapia durante 7 años, llegando a ser el fundador y asesor técnico en el colectivo Planesi Psicología. Edgar, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a esta mesa redonda, que es la primera de nuestros seminarios vocacionales. Y esta es la primera vez que probamos este formato distinto, que me parece a mí excelente para que los chicos puedan escuchar diferentes perspectivas de ustedes. Entonces, si les parece, no sé si ustedes prepararon una pequeña presentación de cada uno. Si les parece, nos vamos con cada uno y después comenzamos con las preguntas tanto del público como de la parte de la mesa redonda para resolver las dudas de los chicos. ¿Sí? Muy bien. No sé, si gustas comenzar tú, Ale, todos pueden compartir, me parece. O quien guste comenzar. Sí, gracias. Muchas gracias, Eric, David, por aceptar la invitación. Realmente también estoy muy emocionada desde que pues surgió esta idea de este seminario. Y pensé en ustedes como colegas que se dedican a la terapia y pues muchas gracias. Estoy muy contenta también de reencontrarnos casi después de 10 años, estaba haciendo la cuenta.
ya hace algunos Y años. una pandemia de por Y medio. una pandemia de por medio, sí. Seguimos vivos. Seguimos vivos, eso. Bueno, aquí está mi pantalla. ¿Ahí la pueden ver? Sí, te vemos muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues realmente es pues hablarles un poco sobre mi experiencia, un poco lo que ha sido cursar la carrera de psicología, y yo estaba preparando pues esta charla y pensando en que pues en alguna frase célebre, ¿no? O que digamos represente para mí lo que es la psicología. Y pues en efecto me encontré esta de Raymond Cattell que dice: la psicología es un campo peliagudo en la que incluso notables autoridades se han movido en círculos, describiendo cosas que todo el mundo conoce con palabras que ninguno entiende. A mí me parece que la psicología tiene pues algo de esto, ¿no? Algo como de sentido común o de conocimiento común que todos manejamos de alguna manera, pero creo que a lo largo de estos años, después de haber estudiado la carrera y un poquito después de seguir pues practicando esta profesión, me he dado cuenta que es una ciencia, la psicología es una ciencia, y que aunque pareciera que tiene pues mucho de común, o que pues todos podemos saber algo de psicología, en realidad pues es bastante compleja, ¿sí? Bastante profunda, y pues bueno, este es como el mensaje que les quiero compartir a todos ustedes, chicos que están interesados en estudiar esta carrera. Realmente, pues es eso, ¿no? El estudio de la mente humana, el estudio del comportamiento, y pues es bastante así, ¿no? Complejo y complicado, no es tan sencillo. Y bueno, pues pasando después con esto, voy a hablarles ahora un poquito sobre por qué yo elegí estudiar esta carrera. Haciendo memoria, voy a contarles un poquito de mi experiencia. También voy a hablarles pues de lo que hay en la carrera de psicología como tal, un poco de las experiencias formativas que tuve, y creo que una parte importante también que hay que compartir con ustedes es la realidad del egreso, ¿no? Que hay después de terminar la carrera en cuanto al campo laboral, y algo en lo que a mí me gustaría hacer énfasis pues es esta parte de la que me he dedicado, que es la docencia y la investigación, no tanto la psicología clínica como mis dos colegas que se encuentran aquí compartiendo con nosotros el día de hoy. Y pues quiero compartirles como esta otra cara o esta otra parte de la psicología que de pronto pues pudiera parecer desconocida o a lo mejor inexistente, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso verse un poquito lo que voy a compartirles. Empezando con el primer punto sobre la elección de la carrera, bueno, pues mis alumnos siempre me preguntan de por qué elegí esta carrera. Perdón. Y la verdad es que después de responder tantas veces esta pregunta, pues he llegado como a esta respuesta, ¿no? Que se compone básicamente de tres cosas. Una parte importante es, creo que las habilidades que tenemos, cada uno de nosotros debemos ser conscientes de que tenemos ciertas habilidades y que somos buenos para algo, ¿sí? Y que aunque por mucho que a mí me gustara, por ejemplo, la ingeniería, si no tengo habilidad, pues realmente no, quizá no podría desempeñarme o me hubiese costado más trabajo. Entonces, cuando yo descubro que quiero estudiar psicología, perdón, es que me doy cuenta que tengo ciertas habilidades intrapersonales, interpersonales y comunicativas. Hay un test vocacional que se llama CUDER, con el que yo pude darme cuenta pues que tenía, digamos, de alguna manera más desarrolladas estas habilidades. Entonces el test también te hace por ahí algunas sugerencias de qué tipo de carreras te pueden favorecer con estas habilidades, y bueno, una de ellas era psicología. Había otras más, ¿no?
Pero bueno, como que ahí comenzó la espinita. Esto estoy hablando de cuando estaba en la prepa. Luego también creo que la prepa para mí fue una de etapa muy decisiva, perdón, en cuanto a la elección de la carrera. Tuve maestros pues que influyeron bastante en mí en cuanto a pues el tipo de materias que daban, el tipo de personalidad también. Entonces como que me empezó a llamar esta parte, ¿no? De la psicología. Y creo que esas dos cosas pues tuvieron ahí un poco en conjunto. Finalmente, algo que quiero contarles que es como muy personal es que cuando yo decido estudiar psicología y desde los primeros semestres, realmente nunca me visualicé como dando terapia, ¿sí? Quizá puede resultarles algo como extraño esto, pero sí, la verdad es que yo tenía muy claro que quería ser psicóloga, pero no como de esa área. Considero que es muy importante y realmente nuestra sociedad necesita muy buenos psicólogos en esta parte. Sin embargo, como que hay también estas otras opciones, ¿no? Entonces, pues una otra parte como que me apasiona también mucho, pues es la docencia, ¿no? Y creo que he podido conjuntar muy bien estas dos áreas junto con la investigación, que luego también me comenzó a llamar la atención. Bueno, sigo entonces con las experiencias formativas de la uni. Quiero contarles rápidamente algo que, pues cosas como importantes que me marcaron en la carrera, una vez que ya elegí estudiar esto. Recuerdo mucho desde el primer semestre en la materia de investigación que tuvimos, creo que desde allí, pues como que, digamos, me anclé con esta parte, ¿no? Me gustó mucho esta parte del método científico, ¿no? Y como que desde el primer semestre fui involucrándome en diferentes proyectos de investigación y en distintas materias, ¿no? Materias como en psicometría también, por ejemplo. Y bueno, eso como que fue un común a lo largo de toda mi carrera. Creo que la carrera de psicología también te da mucho herramientas teóricas para el autoconocimiento, es decir, no nada más es una carrera que, pues, que te, digamos, que te sirve en la parte profesional, que te encausa, ¿no? Hacia algún área, sino que también es muy importante el área del autoconocimiento, reconocer quién eres tú, qué es lo que quieres, qué te gusta, en fin, muchas cosas, ¿no? Como un análisis introspectivo muy profundo que también te permite la carrera. Al menos así lo viví yo. Otra parte importante que me gustaría destacar es lo de movilidad estudiantil, que bueno, también tuve la oportunidad de estudiar un semestre en la UNAM, cuando estuve en la carrera. Y bueno, es muy padre también tener esta posibilidad de salir, de conocer pues cómo son otros ambientes de enseñanza y aprender mucho, ¿no? Aprender pues de todo tipo de experiencias, no solamente las educativas. Entonces, lo recomiendo mucho también. Algo importante de la carrera de psicología, en especial de esta Universidad Autónoma de San Luis, que yo reconozco mucho es los 2 años de prácticas que tiene hacia el final de la carrera. En esta parte de prácticas, creo que te acercan muchísimo pues hacia lo que te gustaría, ¿no? Estar practicando ya en tu vida profesional. En mi caso, estuve haciendo un año en una clínica, la clínica Julián Carrillo, y el otro año lo estuve haciendo como prácticas de investigación también. Entonces, bueno, pues eso también fue parte importante de mi experiencia. Finalmente, durante la carrera hay actividades de aprendizaje como concursos, como pues algunos tipos de, digamos, actividades grupales que te hacen aprender. Recuerdo mucho, y hoy en la mañana estaba recordando, este concurso de condicionamiento en el que teníamos que pues, acondicionar a unas ratitas para que siguieran un circuito, ¿no?
Y entonces, pues esa parte fue una experiencia muy bonita y muy divertida también, que por ahí estuvimos compartiendo con David. Bueno, pues eso compartido como parte de mi experiencia en la uni. Ya después que terminé, ahí está, viene la parte del egreso. Y les voy a contar rápidamente cómo fue mi experiencia. Yo terminé la carrera en 2013. Los compañeros aquí, yo somos de la generación 2008-2013. Y bueno, terminando, continué con la maestría allí mismo en la Facultad de Psicología. Y bueno, me seguí desarrollando en la parte de la investigación. Entonces, cuando terminé la maestría hacia 2015, dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿A qué me dedico? Entonces vi la oportunidad de integrarme en la docencia en la Universidad Tecnológica. Y bueno, desde 2015 hasta la fecha, pues estoy trabajando ahí como maestra. Y la verdad es que en términos pues de retribución monetaria, dedicarse a la docencia, pues es algo que no es tan fácil al principio. Creo que ahora con el tiempo pues ha dejado un poco más, digamos, de retribución, pero al principio es complicada esta parte, ¿no? De hacer como experiencia y pues ir ganando un poco más. También como parte de mi experiencia ya en la práctica profesional, tuve oportunidad de irme a Sevilla cuando estuve en la maestría en psicología, a hacer una estancia de investigación allá y otra cuando estuve en el doctorado a Argentina. Son estancias cortas de 3 meses en donde vas y conoces a un grupo de investigadores que están trabajando el mismo tema que tú y te involucras en actividades de investigación que hacen ellos. La participación en congresos también ha sido pues una constante después de mi egreso y las publicaciones pues en algunas revistas de psicología y de educación, ¿no? Recientemente también me han invitado a compartir algo de lo que he desarrollado en estos temas de investigación en algunas conferencias con otras universidades como la Universidad de Baja California. Entonces, pues esto es un poquito de lo que yo quería comentarles sobre mi experiencia. Espero pueda servirles y bueno, si puedo apoyarlos en algo, pues con mucho gusto. Ahí les dejo mis datos y mi correo. Muchas gracias por su atención. Bueno, como ya comentó Ale, ella y yo hicimos la licenciatura juntos, prácticamente estuvimos el 80% del tiempo en la misma clase, entonces algunas de las cosas que ella platica yo también las viví de una manera un poco distinta tal vez, pero las vimos juntos de alguna manera, entonces voy a tratar de no empalmarme. A diferencia de Ale, yo decidí ser psicólogo por una decisión que fue bastante autónoma, sin pensarlo demasiado, no tuve ninguna orientación académica, tutelar ni de ningún tipo. Simplemente yo tenía, bueno, supongo que algunos de los chicos que están por acá habrán pasado por una situación similar en la que llegas a esta etapa al salir de la preparatoria, donde tienes que decidir qué hacer con tu vida. Y yo realmente no estaba completamente establecido sobre qué quería hacer con mi vida, pero de mi propio análisis entendí que una de mis habilidades era la comunicación y el análisis intrapersonal. Y esto se los voy a aclarar ahorita. Para el perfil de un psicólogo necesitas tener unas grandes habilidades y muy bien pulidas de comunicación e interacción y influencia interpersonal, es decir, de una a otra persona. En mi caso, estas habilidades yo no las tenía cuando empecé. Yo recién ahorita que Ale estaba platicando de todo esto y ayer que estaba haciendo esta presentación, me puse a pensar cómo cuando yo entré a la universidad realmente era una persona que era muy seria, muy callada, difícilmente hablaba, y me costaba mucho
comunicarme con los demás, darles a entender lo que yo sentía o entender lo que ellos sentían. Sin embargo, todo esto fue cambiando poco a poco. Entonces, mi experiencia, aunque les digo, Ale y yo pasamos bastante tiempo juntos en la uni, Eric también, con él compartí algunos momentos, no tanto como con Ale, pero fue diferente. Quiero comenzar con esto. Muchas de las personas que empiezan o piensan en estudiar psicología se van con la idea de que todos los psicólogos son clínicos y ni siquiera esta definición de psicólogo clínico es suficientemente establecida socialmente, como que no está bien concreta, porque tenemos varias ideas, distintas ideas sobre qué puede ser un psicólogo clínico. Hay gente que lo ve desde el corte más clínico como una persona que anda con batita y con estetoscopio, que puede recetar medicamentos, es decir, corte prácticamente médico, lo cual en general no es así. Habrá quienes sí, pero en la generalidad no es así. Y sobre todo, pues no tienes la capacidad ni la preparación para, por ejemplo, otorgar medicación a las personas. Es diferente, esa es una persona que es un psiquiatra. Es importante que lo sepan porque incluso en el tiempo que yo me dediqué a la docencia había mucha confusión sobre ese tema con los chicos que ya estaban dentro de la carrera. También hay personas que lo ven de una manera extravagante. ¿A qué me refiero con extravagante? A que se imaginan cosas bastante raras sobre qué es la psicología clínica, gracias a programas de televisión, series, comunicación en masa, pues, que distorsiona la forma en la que realmente acciona un psicólogo en el campo clínico, o más bien de la psicoterapia, basándose en estereotipos bastante viejitos, como por ejemplo el de la segunda imagen, es una persona que está de espaldas. Eso es como algo muy de la vieja escuela, que realmente pocas personas siguen utilizando. Y a continuación tenemos a las personas que lo ven como algo chamánico. Y yo lo menciono así porque hay personas que piensan que los psicólogos leen la mente o que tienen poderes o que pueden adivinarte el pensamiento o pueden adivinar qué tipo de persona eres con solo verte o observar cómo te vistes, etcétera. Y no es así. Es decir, si ustedes están esperando a aprender ese tipo de cosas, al entrar a la carrera, pues no va a pasar. Es importante que lo conozcan. En mi experiencia personal es que cuando yo entré a la universidad, desde el principio, al tener esta sensibilidad intrapersonal y el tratar de entenderme a mí mismo, empecé a empatizar con las demás personas y querer lograr ser una persona que se dedicara a la psicoterapia. Sin embargo, cuando entré a la universidad me di cuenta que esta era una minúscula parte de lo que realmente es la psicología, y no pasaron menos de 4 semestres o 5 semestres en los que yo me sentía, digamos, algo fuera de lugar, en el sentido de que no estaba aprendiendo las cosas que yo creía que iba a aprender, como por ejemplo, cómo hablar con las personas para que se sientan mejor, qué cosa decirles, qué técnicas utilizar, etcétera, etcétera. Pasaron por lo menos 5 semestres en los que yo no entendía nada de esto y estábamos viendo muchísimas cosas. Justo lo que hablaba Ale hace ratito, ella y yo estuvimos en la primera materia de investigación y psicometría, y era investigar, y cosas que a Ale le apasionan mucho, pero que a mí me resultan bastante tediosas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que te va, digamos, formando o orientando hacia cierto lado de la psicología o a otro lado. Entonces, cabe mencionar aquí que hay, creo que borré una, pero les voy a explicar. Hay ciertas diferencias de lo que nosotros podemos creer que es un psicólogo clínico o psicoterapeuta, que realmente no es, pero que sí incluye la carrera y hay que estar preparados para ello. Por ejemplo, lo que llamamos psicología comunitaria, que es estas personas que generan programas de prevención, de comunicación, de enseñanza en las comunidades, que pueden ir, por ejemplo, a escuelas, a comunidades lejanas, a grupos de padres, grupos de madres, grupos de jóvenes, y con ellos desarrollar programas grupales para prevenir ciertos problemas o a intervenir en ciertos problemas. Otra de las cosas que también se suele confundir con la psicoterapia es la psicología de la salud. Hay psicólogos que se dedican precisamente a intervenir
en cuestiones psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, los niveles de ansiedad, que perjudican la salud física del ser humano. Esto tampoco es psicoterapia. Sin embargo, es un área bastante amplia, muy novedosa y en la que realmente hay mucha necesidad de apoyo. Y otras cosas que no voy a ahondar porque se nos va el tiempo, pero la psicoterapia y la psicología no son la misma cosa. Hay que ser un psicólogo bastante específico para ser psicoterapeuta. Acá les puse una foto, esa persona de rojo ahí soy yo, y estos algunos de mis compañeros de las primeras semestres. Si ven ahí como que no estoy muy, tengo un rostro medio desencajado porque como les decía en los primeros semestres yo me la pasaba bastante mal porque aprendimos de muchas cosas. Sin embargo, es muy importante que conozcamos todo lo que tiene que ver con la psicología general para poder dedicarnos a la psicología clínica o psicoterapia. Fue hasta esta foto, la segunda foto es el Congreso Nacional de Psicosexualidad al que fui en el 2008. Esto fue al cuarto semestre, me parece. Segundo o cuarto semestre. Y aquí es donde yo entendí qué tenía que hacer para llegar a donde yo quiero estar. No sé si Ale les comentó o les comentaron al principio que yo soy psicoterapeuta especialista en sexualidad y parejas. Ahí entendí en este congreso cómo es que yo quería orientar mi carrera. Una de las cosas que mencionó Ale es que la autónoma tiene 2 años de prácticas. Cuando a nosotros en la autónoma, no sé si el plan sigue así, ahí desconozco la verdad, pero cuando nosotros nos permiten elegir a materias para orientar hacia dónde quieres dirigir, yo elegía puras materias clínicas porque era lo que me interesaba. Ustedes van a ir decidiendo poco a poco qué es lo que quieren hacer. Las prácticas, y les quería comentar esta situación. No encontré foto, obviamente, pero hagan de cuenta que esta persona era yo después de mi primer paciente, completamente destrozado, así que a punto de tirar la toalla, de no voy a volver aquí, esto no es para mí. Mi primer paciente fue un niño que tenía un problema intelectual en el cual yo no supe cómo resolver y salí completamente frustrado. Total que ese día llegué a mi casa, así quería retirarme de la carrera, pero al siguiente día pues no me quedaba más que ir otra vez y volví a ir otra vez a las prácticas, volví a tomar asesoría con mis compañeros, con mi maestro de prácticas, que en la autónoma tenemos esa, o en algunas áreas es muy bueno que tienes un maestro que siempre está contigo en las prácticas y te está orientando, puedes asesorarte continuamente con él o con ella y te permite ir avanzando poco a poco en tus habilidades. Hubo momentos en la carrera en los que yo ya quería salirme, hubo momentos en los que yo sentía que no estaba haciendo nada bien, pero todo tiene un propósito. Esta foto que está acá es de cuando yo me egresé de la autónoma. Una persona que estaba teniendo así como las dudas del mundo de si iba a salir o no. Bueno, pues yo salí de la autónoma con mención honorífica. Ahí están mis otros 2 amigos que Ale recordará. Egresé con mención honorífica, me sentí bastante bien. Entonces, todos esos momentos en los que puedes dudar, porque la carrera suele ser bastante exigente en el sentido de que si tú tienes un plan bien trazado con tu vida, hay muchas cosas que se van a interrumpir. Como por ejemplo, Ale, desde que yo la conozco, es una persona que tenía esta tendencia a la organización y a la investigación y ser una persona muy metódica. Y había obviamente maestros y compañeros, como mi caso, que a lo mejor eran mucho menos organizados, que empiezan a causar frustración. Y en mi caso lo contrario, ¿no? En mi caso era como, ¿por qué tengo que estar viendo tanta estadística si yo lo que quiero es atender pacientes? Es importante que tengan en cuenta que todo esto va a servir para algo en algún momento. Y es importante que ustedes conozcan que yo pasé de, bueno, en mi caso, pasé de una persona que rara vez hablaba, que era extremadamente introvertida, que era muy difícil dialogar conmigo, a ser un psicólogo, digamos, hasta este punto exitoso. Las dificultades que les comentaba se incrementan cuando sales al mundo, es decir, al campo laboral,
Y hay diferentes dificultades que les quiero comentar para que vayan teniendo en cuenta lo que hay que hacer. Primero, la percepción general de la población hacia el psicoterapeuta. En este punto voy a hablar solamente de mi carrera o de la forma en la que yo trabajo, porque mis compañeros pues trabajan en ámbitos y lugares distintos. Hay una percepción todavía bastante general de que los psicólogos son, como les dije al principio, ya chamánicos o muy clínicos o que son extravagantes, lo cual hay que, todavía probablemente a ustedes les va a tocar tener que estar educando a la población. Siguiente, hay que mantener una constante actualización. En mi caso, y es importante que les comente esto, cuando tú egresas de la licenciatura, no tienes las capacidades todavía de ser un psicoterapeuta hecho y derecho. Tienes que seguir formándote, porque la psicoterapia no es la psicología ni la psicología, la psicoterapia. Hay que lograr una especialización. En mi caso, pues yo tuve bastantes cursos de actualización hasta que ya logré hacerme especialista en sexualidad y pareja. Perdón. Y al igual que Ale, también me ha tocado desempeñarme en el ámbito docente, que es bastante rico en realidad poder hablar con las personas de lo que a ti te gusta, de lo que te apasiona y compartirlo con alguien más. Para poder ser psicoterapeuta hay que tener esa educación hacia el público. Hay que generar actualización constante, es decir, ir a cursos, ir a congresos, ir a seminarios, ir a conferencias, meterte en diplomados, meterte en cursos de actualización, en maestrías, etcétera, etcétera. Hay que utilizar asesorías técnicas y personales. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente los psicólogos que acaban de egresar y que no tienen la capacidad teórica o académica para ser psicoterapeutas tienen que acompañarse de alguien que la tenga para poder ejercer. En mi caso, yo ya logré tener mi equipo. Yo tengo un equipo de 5 terapeutas en mi consultorio, de los cuales yo soy el asesor técnico. Sin embargo, pues esto me tomó bastante tiempo en el que yo tenía que tener mis propios asesores técnicos. Y sobre todo, hay que tener asesoría personal. Hay un cliché que es bastante conocido de que los psicólogos o los terapeutas o los psicoterapeutas van a la psicología para entenderse a sí mismos, y yo le veo bastante de cierto a esto, pero no lo veo tan distinto de las demás personas. Digo, ¿quién no se quiere entender a sí mismo, no? Entonces, es cierto. Sin embargo, es imposible que yo me pueda, digamos, solucionar mis problemas desde mí mismo por una cuestión lógica. Es decir, si yo estoy en el problema, soy parte del problema y no lo puedo solucionar solo. Entonces, necesito ayuda. Y eso es importante. Pues si ustedes deciden irse por el camino de la psicoterapia, siempre hay que tener una asesoría personal. Es decir, tener, si no siempre y todos los días y todo el tiempo, sí durante diferentes etapas en el año o en los meses, tener asesoría personal, es decir, que acudan a sus grupos de terapia o terapia individual, para que estén en constante búsqueda de estos fallos o estos aristas que pudieran entorpecer su trabajo. El ámbito privado en la psicoterapia es bastante complicado al principio. Quiero dejarles eso en cuenta. Sobre todo cuando egresas, hay gente ahorita, dependiendo de la escuela en la que esté, que egresa hasta de 21 años, ¿no? Entonces, un joven de 21 años atendiendo problemas de personas, por ejemplo, de 70, realmente no es que no tengan la capacidad. Sin embargo, sí existe un prejuicio, y este prejuicio hasta tiene cierto grado de razón, de que no entienden completamente la realidad de una persona de 70 años. Entonces, hay que ganarse la experiencia, hay que picar piedra y hay que estar constantemente hasta lograr su nombre en el ámbito privado. Hay gente que tiene digamos, el privilegio de contar tal vez con más contactos o con tener un ámbito social en el que se le favorece más el trabajo. Sin embargo, en la generalidad de nuestro país es bastante complicado ejercer en el ámbito laboral privado, en la psicoterapia, por lo menos al principio. Hay que trabajar bastante para lograr consolidarse. Y el ámbito público en la psicoterapia hay muy pocos espacios. Esto también es muy importante que lo conozcan. En el ámbito público me refiero a instituciones estatales, municipales y federales. Los espacios son bastante pocos. Entonces, mientras más especializado estés, o mejor dicho, mientras más avanzada esté tu preparación, es más fácil que llegues a ello.
Las ventajas, los beneficios económicos a largo plazo, cuando tú ya tienes, digamos, un respeto en el ámbito y los diferentes pacientes recomiendan trabajo, es mucho más fácil de obtener. Además, existe una gran satisfacción personal. ¿Por qué? Porque el trabajo de la psicoterapia te invita y te impulsa al mejoramiento de la persona individual, es decir, de mi persona, constantemente. Y obviamente hay una gran satisfacción de lograr ayudarle a alguien, impulsarle o darle un empujoncito para que logre las metas que tiene en su vida o en sus relaciones, etc. Hay una gran capacidad de autoconocimiento y las obras son trascendentales, es decir, mi obra siempre va a trascender hacia alguien más, hacia la vida de alguien más, y lo vas a ver a corto plazo. No es que mi trabajo sea más importante ni más trascendental que el de otros psicólogos, sin embargo, yo tengo la oportunidad de ver cómo trasciende mi trabajo a corto plazo, es decir, en 2 o 3 semanas, en 5 o 6 meses, en 1 o 2 años. Algunos de nuestros compañeros como Ale, por ejemplo, que tiene investigaciones que son, que se tienen que llevar a cabo durante años, el fruto práctico de su trabajo tarda más. El fruto pragmático de lo que está haciendo tarda un poquito más en verlo, por lo menos aplicado, ¿no? Obviamente ella recibe su propio reconocimiento y su satisfacción de haber hecho un buen trabajo. Sin embargo, esta es una de las ventajas que yo le veo a ser psicólogo o psicoterapeuta, que tú puedes ver tu trabajo reflejado en una persona, en su sonrisa, en su descanso, en su tranquilidad. Les quiero comentar antes de terminar mi presentación, porque ya sé que estamos cortos de tiempo, para que entiendan a qué grado es esta satisfacción. Como les decía, yo soy psicoterapeuta generalmente o especialmente de parejas. Hace una semana me dieron la noticia de que una de las parejas que yo atendía, por fin pudo concebir un bebé, es decir, ya tienen su primer bebé y forman una familia. Cosa que habían estado teniendo muchos problemas durante 2 años, ¿no? Entonces tú ves cómo un núcleo familiar se forma, cómo van logrando las metas que tienen las personas rápidamente, y eso es algo que es invaluable, ¿no? Es completamente fuera del beneficio económico que puedas tener, la satisfacción, la felicidad de las personas, ver cómo tu trabajo logra ese tipo de cuestiones, es invaluable. Entonces, quiero que se queden con eso, que sí es un camino bastante sufrido y a lo mejor es mucho estudiar, pero realmente si tienen la capacidad, el gusto, el interés, vale muchísimo la pena. Entonces, quiero que se queden con eso. Muchas gracias por su atención. Y bueno, no puse mis datos, pero ahí luego se los pasa, les supongo. Muchas gracias, David. Muchas gracias por compartir con nosotros un poco de tu experiencia. Creo que para los chicos es súper importante que vean también que a lo mejor esta parte de estar medio perdidos en la carrera y de cómo poco a poco puedes ir mejorando, cómo habilidades que tal vez al principio creías no tener se pueden desarrollar, me parece súper importante. Muy bien, Eric, si gustas comentarnos un poquito de tu experiencia. Gracias, Selene. Qué gusto verlos, Ale, David. Qué bueno que andan por aquí. Ya tanto Ale como David les hablaron un poco de la parte más técnica, de algunas de las opciones. Actualmente yo me dedico a la psicología en instituciones educativas. Estoy trabajando como consejero emocional en el TEC de Monterrey. El trabajo que he hecho a lo largo de básicamente mi carrera ha sido el trabajo con chicos, chicas como ustedes. Bueno, quizá un poquito más grandes ya en el ingreso a la universidad. He tenido contacto también con población de preparatoria desde los 16 años. Entonces, a eso se refiere mucho mi trabajo. Es la población en específico que empecé a trabajar, pero igual que decía David hace ratito, eso, yo no sabía ni que... Ale tuvo una prueba que le dijo más o menos hacia dónde iba. David estaba también bastante confundido, pero al menos tenía algo que le llamaba la atención, ¿no? Yo la verdad fue que llegué ahí como de, una parte, y tengo que ser bien franco aquí, es que psicología estaba bastante cerca de mi casa. Dije, bueno, pues
no me queda tan lejos, no creo batallar, que de todos modos esa fue parte de que luego llegaba tarde a las clases porque me confiaba de que estaba cerquita, y bueno, esa es otra historia. Ya habló David un poco sobre esa parte que sí, es de esfuerzo en la facultad, pero también rescatar esta parte de quienes puedan, quienes lleguen, que yo sé que todas las personas aquí presentes tienen ese potencial, y qué bueno que se acercan a un curso como este, en donde tienen esas experiencias de acercarse con profesionales que ya tienen tiempo en la psicología, con gente, otros jóvenes como ustedes que quieren entrar también a la carrera. Ese intercambio social también muchas veces aporta desde otros lados que no alcanzamos a ver. En mi historia personal, la verdad es que diferentes relaciones que tuve durante la carrera han aportado de esa manera, y justamente estoy en este espacio porque de alguna manera Ale se acordó de mí, alguna vez tuvimos como ese contacto, y fue como de, oye Eric, te invitamos a estar en este espacio, lo cual agradezco mucho. Más allá de la parte de la psicología, quisiera destrabar estos mitos ya escuchamos dos historias, bueno, con la mía serían tres, en donde seguramente, digo, no se compara al 100% con una carrera artística, porque a mí personalmente siempre me ha gustado mucho la música, sé que a David también lo hizo en su momento, no sé qué tan metido esté ahorita en el tema, pero me acuerdo cuando les dije a mis papás, oigan, quiero estudiar música, dijeron, ay no, eso no es una carrera, ¿no? O sea, eso es un hobby. Y me acuerdo, o sea, cuando dije, ok, entonces voy a estudiar psicología, quizá no llega como al mismo nivel de, eso es un hobby, pero es como de eso te vas a morir de hambre, ¿no? Porque no es tan conocida, no había todavía, hoy se habla más de la salud mental, se habla de todo este bienestar emocional que cada vez va fluyendo en las nuevas generaciones, pero todavía cuando nosotros egresamos era como de, así, el cliché de ir al psicólogo es para locos estaba súper marcado. Si hoy sigue presente, en aquel momento estaba muy fuerte. Entonces, pensar en estudiar psicología era te ibas a morir de hambre, y ya vieron que aquí seguimos, a pesar de la pandemia, no nos hemos muerto ni de COVID ni de hambre. Hemos sobrevivido porque también se desarrollan, como ya planteaban mis compañeros, habilidades emocionales que también sirven no solo para la vida de las personas que vas a tocar, que ya contaba David acerca de eso en la parte más terapéutica, en la parte más clínica, pero también Ale en la parte de la docencia. Estar frente a otra persona, tocar las emociones, alcanzarle a hacer que distinga estas diferencias en sus etapas de desarrollo, también es bien importante. La verdad es que cualquier carrera ahorita tiene como esta problemática de que es posible que no se encuentre el trabajo que se estaba buscando, porque aparte de todo, digo, yo espero que ustedes ya no les toque, ya van a haber pasado 5 años de este momento, ya no estemos como en una crisis económica como está presentándose en este momento, pero de todas maneras vienen nuevas carreras, y también, ¿no? Me acuerdo que en su momento era la parte de, oye, Eric, es que vamos a salir, 120 era la generación de aquel momento, ¿no? Y siguen otras generaciones adelante, y ya hay otras universidades, porque en aquel momento las universidades privadas que ofrecían psicología eran pocas, y era como de, vas a competir con tal y con tal generación, ¿no? Ahorita ya hay por lo menos 5 universidades aquí en San Luis que también tienen generación de psicología, si no es que más, y me estoy viendo bastante corto, pero más allá del sentido de competencia, de repente a mí se me hizo el clic como de, bueno, ¿y para qué competir todos, no? Lo que comentaba David, el poder formar un equipo de gente que se especializa en un área es una manera también de ubicar esas partes. Lo que sí les quería compartir también es que durante la carrera vayan generando la mayor experiencia posible. Sé que muchas personas aquí no tendrán definido, si a lo mejor no tenemos completamente definido si la carrera es la mía, es mi carrera, pongan mucha atención en esa parte. David ya nos comentaba cómo los primeros semestres le sufrió porque no se sentía en el lugar, sin embargo había algo que le mantenía en ese momento. Yo les comparto que yo antes de estudiar psicología estudié ingeniería, que estaba prácticamente del otro lado, ¿no? Más que trabajar con emociones, era con tecnología, y de repente me di cuenta de que no era lo mío, no era para mí. También dense esa oportunidad en este mismo proceso de conocimiento personal, de decir, bueno, me está gustando, no me está gustando, platiquémoslo con las personas que tenemos confianza, y también no se convierte en un fracaso, finalmente se vuelve tiempo invertido que tenemos que invertirle para aprender de eso. Y como eso, también conforme vaya avanzando la carrera,
nos vamos a empezar a involucrar que el ámbito educativo, que el ámbito clínico, que el ámbito laboral, ¿no? Y de repente es como, no sé hacia dónde dirigirme, no sé qué estudiar en particular. Si no lo van distinguiendo, porque se van dando pequeñas pistas, digamos, a lo largo, como de, yo en su primer momento, cuando escuché psicología laboral y tenía que, o sea, el área de trabajo era la zona industrial, para mí quedó totalmente descartado, o sea, no, gracias, yo no voy para allá, ¿no? Pero para otras personas fue progresando, conocí personas que en un principio decían, yo nunca me voy a acercar a lo laboral, y que ahorita son líderes de un grupo de recursos humanos, por ejemplo, o están trabajando en empresas importantes del Estado, que no pensaban terminar en ese lugar. Al revés, ¿no? También personas que no se iban a acercar a la terapia, de repente les llamó mucho una corriente, se empezaron a ir por ese lado. Así que no se preocupen, van a ir descubriendo esa parte, pero sí acérquense con personas que les pueden asesorar. Con eso también la parte del trabajo les decía, es tan incierto, pero tan cierto dependiendo de qué tan comprometido estás con la pasión que te está moviendo, porque yo o sea, no sé cómo acabé en cada trabajo que estoy, ¿no? O sea, fue haciéndose como esos saltos de, ok, hay una oportunidad, la voy a ir tomando, y de repente crecía mi experiencia, se abría otra oportunidad y es como de, voy a intentar allá, y de repente decían que sí, se abría la experiencia y eso iba dando como esa continuidad, pero también me tocó participar en proyectos que no me gustaban y era como de, ok, no, por este lado no es lo que quiero hacer. Entonces sí traten de generar esa experiencia. Para quienes están pensando desde ahorita en la parte de la psicología clínica y en construir un consultorio, también les ofrezco experiencia personal. Esa parte no nos forman en la carrera, esa parte se busca por otro lado, porque, o sea, finalmente tu consultorio es un negocio y el tema del desarrollo de negocios, a menos de que te acerques con algún profesor que ya lo haya desarrollado, con alguna maestra que haya tenido como esa cercanía, realmente es algo, habilidades extras que tenemos que desarrollar, y se los comparto porque me tocó ver mucha gente, digo, yo me frené, ya casi lo hacía, pero mucha gente que saliendo de la carrera, de repente ya tenían una renta de 2,000, 3,000 pesos por un consultorio, en donde ni siquiera teníamos, o sea, ni siquiera estaba haciendo la promoción, no teníamos nada de pacientes, no tenía experiencia, y era como, ¿de dónde voy a sacar esos 2,000, 3,000 pesos para pagar un consultorio si todavía no tengo nada, ¿no? Automáticamente nos vamos a la quiebra y de repente ya no era la carrera que yo estaba esperando. No se van a salvar de las matemáticas. Si alguien aquí está huyendo de las matemáticas, por lo menos los primeros semestres les van a ser de mucha ayuda. Estadística, Ale no me dejará mentir que la va a acompañar toda su vida para todos los procesos que se tienen que hacer metodológicamente, toda la experimentación. Así que si esa parte les interesa, no se van a salvar del todo de las matemáticas. Si son amigos, amigas de las matemáticas, creo que es más fácil. Y lo mismo, recomendación del inglés. El inglés, que se acerquen de una vez a esa parte, tanto les va a facilitar la carrera como les va a facilitar la vida después de la carrera. En nuestra generación todavía el inglés era como de, tal persona sabe inglés, ¿no? Acércatele para que te ayude con esas cosas. Hoy en día creo que ya, o sea, es como de, sabes inglés, yo también, ¿no? O al menos ya lo comprendo básicamente. Si no están en ese nivel, empiecen a meterse en ese lado, porque luego también, y esto, o sea, entre el grupo de amistades, de repente era como de, o sea, me atrasé porque debía una materia de inglés, o porque el inglés me estuvo dando esa batalla. Ojalá que todas aquí podamos ingresar a la Facultad de Psicología, y si se logra también aprovechen mucho. La realidad es que son años que, digo, finalmente el tiempo no vuelve, pero ese espacio de tiempo da para mucho aprendizaje, no solo en su carrera profesional, sino también acerca de las demás personas, el participar en congresos, el poder acercarte con profesores, el hacer grupos de amistades. Creo que también hay esa parte de poder disfrutar, de divertirnos, de entretenernos de vez en cuando, pero también poder mediar con cómo estoy llevando mi carrera, y sobre todo ir acercándome hacia qué quiero hacer con mi vida profesional de aquí para adelante. Si yo me volviera a ver como cursando la carrera, una recomendación que me haría sería como, o sea, no dejes el servicio social para el último, porque se te juntan con esos años de prácticas profesionales, ¿no? Entonces, también tengan en cuenta ese servicio profesional.
les puede dar también experiencia hacia el área que se quieran dirigir. Y pues bueno, también si pueden, busquen becas. De repente son muy burocráticas, hay mucho proceso que hacer para lograrla, pero valen mucho la pena. De repente es una apertura que algunos tienen, algunos no tienen, pero que siempre puede ser un buen apoyo, y sobre todo pensando en el desempeño. Pues bueno, básicamente me fui súper rápido, es la información que quería compartirles.